La logística. La logística es el conjunto de medidas y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. Antecedentes. El término logística proviene de la raíz griega lagis, que significa cálculo. La importancia de la logística viene dada por la realidad de mejorar la fase de mercadotecnia y transporte al mejor costo posible. Son objetos útiles producidos por obligaciones de proporción a un número de un valor o utilidad. Su clasificación es, por su naturaleza, que son materiales e inmateriales, por su división, fungibles e infungibles, y por su elaboración, intermediarios y finales, y por sus aspectos alegales, que son muebles e inmuebles. Proceso de compraventa. Es todo proceso comprendido desde que un cliente solicita una determinada mercancía hasta que es servida, entregada y pagada, incluyendo contabilización, registro y archivo de la documentación. Se divide en planificación de compra, análisis de las necesidades, solicitud de ofertas y presupuesto, evaluación de las ofertas recibidas, selección del proveedor, negociación de las condiciones, recepción del pedido, envío o entrega de la mercancía y la confección de la factura y pago. Análisis de mercado. Consiste en los estudios de mercado previos a la realización de un producto para saber si satisface las necesidades. El principal objetivo es obtener la información que nos ayude a entender las condiciones del mercado, tomar decisiones y qué anticipaciones se debe de hacer ante la situación. Competencia. Se refiere a la rivalidad entre aquellos que quieren dar acceso a lo mismo. Competencia perfecta, que se tiene cuando ningún agente o empresa es capaz de influir en el precio. Competencia imperfecta. Se tiene cuando alguno de los agentes posee algún grado de control sobre el precio. Se divide en monopolio, oligopolio y polipolio. Monopolio. Se da cuando existe un único productor que tiene control absoluto sobre el manejo del precio. Oligopolio. Se da cuando hay pocos competidores en el mercado pero pueden influir sobre el precio. Polipolio. Es cuando entre muchas empresas se ejerce control sobre los precios. Tipos de compras. Compras rutinarias. Son las compras que se hacen en pequeñas cantidades con entrega diaria de mercancía. Su característica es atender las necesidades del día a día con una inversión de bajo riesgo. Compra ocasional. Se llama así al tipo de compra que realizamos esporádicamente y que tiende a cubrir una necesidad no satisfecha anteriormente y postergada en el tiempo por el consumidor. Compras proximidad. Las compras de proximidad obedecen a una necesidad. Cubren las necesidades básicas y habitualmente cubren un periodo de consumo familiar y relativamente corto. Compras de comodidad. Cabe destacar el enorme desarrollo de las empresas de comida a domicilio, al igual que la compra telefónica o por internet. Compras especiales. Tienen lugar cuando hay que adquirir bienes de uso como máquinas, mobiliarios o vehículos. La característica general de estas compras es que la inversión es grande. Compras anticipadas. Estas compras se realizan antes de que surja la necesidad, que tendrá lugar a medio o largo plazo. Compras estacionales. Son compras que se hacen para productos de temporada. Su finalidad es atender la demanda estacional de ciertos artículos. Compras de urgencia. Las compras de urgencia no suelen ser de gran volumen y generalmente se realizan para cubrir necesidades urgentes. Documentos básicos para la compra-venta. Entre ellos encontramos la solicitud de compra, requisición de compra, solicitud de cotización, orden de compra, nota de recepción, nota de devolución de materiales, albarán, factura, nota de gastos y cheque. Cadena de suministro. Es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materia prima, producción y transporte de la mercancía a tiendas y sucursales, y su distribución eficiente para la facturación y consumo de estos productos.
Comercio exterior. Es el intercambio de bienes o servicios existentes entre dos o más naciones, con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado internas y externas. Esto aumenta la productividad y la competencia, mantiene una estabilidad de precios y hay una disminución del desempleo. Exportación. Se define como envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Importación. La importación es la acción comercial que aplica y desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. Básicamente, en la importación un país adquiere bienes y productos de otro. Comercio internacional. Hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercancías. Sus ventajas y desventajas son: las ventajas: exportación de productos, desarrollo del país, atraer intervención extranjera, nuevos puestos de trabajo y mercado. Sus desventajas son: elección de impuestos, comercio ilegal y mano de obra mal pagada. Economía internacional. Es la rama de la ciencia económica que tiene por objeto el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo. Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, político y cultural. Consiste en la integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Balance de pago. Es el registro de transacciones entre los residentes de un país y el resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente, cuenta capital y cuentas de reservas oficiales. Cuenta de capital. Registra las transacciones ligadas a las adquisiciones de activos no financieros y las transferencias de capital. Permite dar las medidas bruta y neta de la formación de capital. Superávit. Superávit comercial es cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. Déficit. Se habla de déficit comercial cuando el saldo es negativo, es decir, cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones. Mercantilismo. Sistema económico que se fundó en Europa en los siglos XVI y XVIII con el descubrimiento de las minas de oro y plata. Liberalismo económico. Aunque suele hablarse de liberalismo como todo un uniforme, es definido por las grandes corporaciones y los grupos económicos más fuertes. Se basa en limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales, promulgando la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones. Librecambismo. Defiende la libre circulación de mercancías entre estados, la desaparición de las aduanas y la intervención del Estado en el comercio internacional. Libercambismo. Es un sistema de comercialización internacional en el cual los bienes y servicios pueden circular a través de diferentes países sin barreras de aduana, ya sean con tarifa o sin tarifa. Tratados internacionales. Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Contratos internacionales. Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un ordenamiento jurídico estatal. Esto en general ocurre cuando los bienes y o servicios son trasladados de un estado a otro. Clasificación de contratos internacionales. Contrato de cambio. Son contratos destinados a la comercialización de bienes y servicios mediante cuotas, ya sean permanentes o periódicas. Contrato de producción. Son contratos cuya finalidad es crear una empresa dedicada a la producción de bienes en diversos países. FODA. Es una herramienta de análisis estratégico que permite conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas dentro de una empresa.
Negociación. Una negociación es el punto de encuentro entre dos partes que buscan la consumación de un objetivo. Incoterms. Los Incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa internacional que define cuál de las dos partes, ya sea vendedor o comprador, tiene la obligación de asegurar la mercancía. Los tipos de Incoterms son CFR, costo y flete; CIF, costo, seguro y flete; CIP, transporte y seguro pagado hasta; CPT, transporte pagado hasta; DAF, entregadas en frontera; DDP, entregadas derechos pagados; DDU, entregadas derechos no pagados; DEC, entregadas en muelle; DES, entregadas sobre buque; EXW, en fábrica; FAS, libre al costado del buque; FCA, libre transportista; FOB, libre a bordo; DAT, entregada en terminal; DAP, entregada en lugar. Ley aduanera. Ordenamiento jurídico que regula la entrada y salida de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, así como el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven por la entrada o salida de mercancías. Código de Comercio. Es el conjunto ordenado y sistematizado de normas que regulan la actividad comercial, creada para legislar toda actividad relacionada a la comercial. Varía según la actividad económica de cada país. Código Fiscal de la Federación. Es un comprendido de diversos aspectos fiscales, cuyo objetivo es determinar las contribuciones y diversas obligaciones que se deben cumplir en relación a los impuestos federales, aportaciones de seguridad, derechos y contribuciones de mejora. Aranceles. Es un impuesto indirecto que grava los bienes que son importados a un país y que tienen dos propósitos: proteger los bienes nacionales y servir como fuente de ingresos para el Estado. Barreras arancelarias. Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran los importadores y exportadores en las aduanas de un país por la entrada o salida de las mercancías. Barreras no arancelarias. Son leyes, regulaciones o políticas de un país que no están en la forma habitual de un arancel y que restringen el comercio. Reducen la oferta de bienes importados, forzando a la demanda a trasladarse hacia los bienes de producción nacional. Ello induce un aumento en los precios. Códigos arancelarios. Un código arancelario es un código específico de un producto recogido en el sistema armonizado que mantiene la Organización Mundial de Aduanas. Consta de un mínimo de 6 dígitos y un máximo de 10. Cuanto más dígitos, más específico es el producto que se va a identificar. Clasificación arancelaria. Se trata de un código numérico que se asigna a todas aquellas mercancías que vayan a ser importadas o exportadas. Los primeros 2 dígitos se refieren al número de capítulo. Los números 3 y 4 se refieren a la ubicación de la partida en el capítulo. Las siguientes 2 casillas se refieren a la subpartida. Los números del 1 al 6 pertenecen al sistema armonizado. Los números 7 y 8 se refieren a la andina. Y los últimos 2 números se refieren al arancel. La nomenclatura del sistema armonizado de codificación de mercancías es el más utilizado como referente a codificación en el comercio exterior. Sirve para facilitar el comercio internacional y facilitar las negociaciones comerciales, los gastos de ella y los impuestos, etc. OMA. La OMA es la Organización Mundial de las Aduanas. Es la única organización intergubernamental enfocada exclusivamente en las cuestiones aduaneras. Es reconocida como la voz de la Comunidad Mundial de las Aduanas. SAT es el Servicio de Administración Tributario, que es un órgano que depende de la Secretaría de Crédito Público
tiene la función específica de fiscalizar a los contribuyentes, quienes deben cumplir con todas las disposiciones tributarias y aduaneras. Documentos para la exportación. Entre ellos encontramos la factura comercial, el certificado de origen, la lista de empaque, certificado fitosanitario, declaración de mercancías peligrosas, pedimento de exportación y carta de instrucciones aduaneras. Aduanas. La aduana es una oficina pública gubernamental situada en puertos estratégicos, siendo esta oficina la encargada del control de operaciones de comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan, además de cobrar los impuestos establecidos. Clasificación de las aduanas. Aduana marítima. Las aduanas marítimas tienen a su cargo controlar y regular todos los ingresos y egresos que se den por mar de un país a otro. Aduana aérea. Los puestos aduaneros están ubicados en aeropuertos internacionales, verificando que los pasajeros viajen con la documentación pertinente y equipaje reglamentado. Aduana terrestre. Se encuentra en los puntos de acceso internacional de un país limítrofe. Estas aduanas controlan la cantidad de características de la documentación y que concuerden con los objetos transportados. Regímenes aduaneros. Hay 5 tipos de regímenes aduaneros, que son los definitivos, los temporales, los suspensivos, de perfeccionamiento y operaciones aduaneras. Los definitivos se dividen en importación y exportación definitiva. Los temporales se dividen en importación y exportación temporal. Los suspensivos son el tránsito, el transbordo y el depósito de aduanas. De perfeccionamiento, admisión temporal, drawback y la reposición de mercancías en franquicia. Las operaciones aduaneras son el reembarque. Depósito fiscal. Es el almacenamiento de mercancías extranjeras o nacionales en almacenes generales de depósitos, los cuales están en fenómenos y presentan este servicio en términos de la Ley General de la Organización. Agente aduanal. Persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías bajo regímenes aduaneros. Despacho aduanero. Es el conjunto de actos y formalidades relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo. Las funciones durante el despacho aduanal son: elaboración del pedimento, clasificación arancelaria, pago de contribuciones y la determinación de regímenes aduaneros. Derecho aduanero. Es una rama del derecho tributario o fiscal que se encarga de regular el tráfico de mercancías, sea de importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones.